sabemos que compañero Morales ha sido nuestro líder, pero sin embargo queremos señalar de que el movimiento al socialismo tiene una estructura política a nivel nacional. Usted dice que hay que analizar todo lo que dice una opinión de un ex líder. Bueno, nosotros siempre hemos señalado de que, y eso aclaramos también al país, todas las decisiones que se han tomado al interior del movimiento al socialismo siempre han sido decisiones de carácter orgánico, estructural, y eso nosotros lo mantenemos hasta ahora. Nosotros estamos simplemente generando una normativa marco. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Primero, que cualquier actividad debe desarrollarse en un lapso de tiempo comprendido entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. El funcionamiento de las actividades para las mismas con riesgo alto es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, riesgo medio de 7 a 4 de la tarde, riesgo moderado de 7 a 5 de la tarde. Nos encontramos en este periodo en riesgo alto, por lo tanto las actividades en general son de 7 a 2 de la tarde. Igual vamos a insistir y notificar formal y legalmente a los secretarios y secretarias generales para que ellos, dentro del marco de la información y la conciencia, puedan también aplicar esta disposición transitoria que dice que solamente hay ferias barriales o zonales los martes y los jueves. Pero sobre todo la parte de la cultura, de empezar a conocer la cultura de la bioseguridad, creo que va a ser importante para todos nosotros, y empezar a vivir y convivir para poder llevar adelante los procesos. Eso va a durar, yo creo, durante esta semana. De ellos están, por ejemplo, indicios de responsabilidad penal, que son 3 casos. Tenemos indicios de responsabilidad administrativa, que son 5 casos. Tenemos denuncias para análisis de auditoría interna, que son 2 casos. Tenemos casos para control de calidad, que son 13 casos. Casos para fiscalización, que son 7 casos. Hoy estamos en el día 72 de cuarentena en Bolivia. A nivel mundial siguen las investigaciones con relación de dónde ha aparecido el COVID, cómo ha aparecido, lo han fabricado, no lo han fabricado. Lo cierto es que ayer ha salido información importantísima en Francia señalando de que al norte de este país en diciembre ya habrían atendido a una persona con las mismas características del COVID, incluso mirando las placas radiográficas del pulmón. Pero no solamente a finales de diciembre, porque ha saltado otra denuncia de que en noviembre ya tenían el COVID en suelo francés. Así siguen apareciendo noticias que tienen que ver con este tema. Y nosotros, en medio de esta cuarentena, hoy hemos comenzado la cuarentena dinámica en varias ciudades. Concretamente estamos hablando de 5 ciudades, 5 departamentos en el país, 4 todavía están en una cuarentena rígida. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el trabajo, las disposiciones, las reglamentaciones para quienes a partir de hoy han vuelto a sus fuentes de trabajo. Vamos a conversar de inmediato con el ministro del área, don Oscar Mercado, quien además es el delegado presidencial en la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Miriam, te agradezco mucho el contacto. ¿Cómo está? Buenas noches. Cualquier duda en estos temas que han generado mucha expectativa en estas horas. A ver, ministro, lo primero, ya muchas ciudades, muchos departamentos hemos salido en esta cuarentena dinámica, que sea para bien realmente. Esperemos que no aumente mucho el caso de los contagios, que va a seguir habiendo, pero evidentemente vamos a ver cómo va aquello y que no se suspenda además esta cuarentena dinámica. Hemos esperado por parte de usted algunas disposiciones como lo habían anticipado. Bueno, sí. Hemos emitido nosotros ya el día viernes una resolución ministerial que pretendía normar de alguna manera general las actividades laborales en el país, porque recordará usted, Miriam, gran parte de las determinaciones ahora están en manos de los gobiernos autónomos departamentales y de los gobiernos autónomos municipales. Por lo tanto, lo que debería hacer el ministerio en todo caso es generar una norma marco que regule este accionar laboral en todo el país, sin entrar a los pormenores que ya les corresponde a las entidades territoriales autónomas. Hoy hemos hecho algunos ajustes a esa resolución ministerial
precisamente como resultado de la coordinación que en el transcurso del fin de semana se fue dando con algunos gobiernos municipales y con algunos gobiernos departamentales. Entonces sí, ya podemos afirmar que hay un marco normativo para el tema laboral en función al nuevo decreto supremo al que se emitió la semana pasada, que establece la cuarentena y sus características para el mes de julio. Exactamente, hemos entendido bien de que tiene que ser en horario escalonado para que no todos lleguen al mismo tiempo a la empresa y se genere una gran cantidad de personas. Lo que no nos queda muy claro es lo siguiente, porque evidentemente hay mucho miedo en algunas personas que prefieren no volver a la empresa a trabajar. Estas personas tienen la posibilidad de quedarse en la casa y trabajar desde casa, el teletrabajo que usted había señalado. Pero, ¿cómo hay que hacer para que la empresa acepte a este trabajador trabajar en casa? Bueno, algo que creo que vale la pena dejar en claro es que el teletrabajo está plenamente vigente. Hoy día me llegaban algunas consultas en el sentido de si esto se había derogado o no se había derogado. De ninguna manera, el decreto supremo del teletrabajo está vigente y su reglamentación de igual forma. No se trata de obligar. Una de las características del teletrabajo que hemos implementado o que estamos implementando en el país es que tiene que ser consensual, tiene que ser voluntario entre el empleador y el empleado. Esto en la lógica de que habíamos dicho también no se puede obligar a teletrabajar ni al trabajador ni al empleador. Por lo tanto, esto tiene que generarse a partir de un contrato específico para el trabajo o de una adenda si corresponde a un contrato ya vigente para que se puedan establecer las características, las responsabilidades, las obligaciones que se van a generar tanto para el empleador como para el trabajador. Por lo tanto, es importante de que los sectores laborales de los diferentes rubros puedan ir implementando esta situación porque nos parece importante de que para el tema de la crisis sanitaria, la menor cantidad de transitabilidad y de personas en las calles o con presencia física en unidades económicas es mucho mejor. Así que creemos nosotros que es una gran alternativa a la del teletrabajo que debe implementarse en estos días y que estoy seguro va a coadyuvar muchísimo, tanto en el control y mitigación de la crisis sanitaria como en el funcionamiento mismo de las unidades económicas y laborales. Claro, esta mañana hemos visto una gran cantidad de personas haciendo fila en inmediaciones del Ministerio de Trabajo, yendo a pedir recomendaciones, consejos por parte de los abogados del Ministerio, porque todos ellos han sido retirados de sus fuentes de trabajo. Bueno, una de las urgencias que teníamos nosotros era precisamente eso. Muchas denuncias sobre despidos, muchas denuncias sobre vulneraciones a derechos laborales. Nosotros ya hemos vuelto con prácticamente todos nuestros servicios a partir del día de hoy. Lamentablemente no en todas las ciudades, como usted decía muy bien al principio de la entrevista, hay algunas ciudades que todavía están con una cuarentena rígida y nos impide tener la totalidad de nuestros servicios a disposición del público, pero ya prácticamente de manera general estamos atendiendo estas denuncias. Nuestros inspectores están procediendo de acuerdo a lo que dice la normativa en estos casos, recabando la denuncia de manera oficial, posteriormente harán las verificaciones sobre los acontecimientos, generarán los escenarios de conciliación y por supuesto también, dependiendo de los resultados de la conciliación, adoptarán las determinaciones que correspondan, ordenar la reincorporación o dar por bien hecho el despido. Pero todo esto ya finalmente se está tramitando como debería procesarse. Nuestros inspectores están con recargadísimas labores. Yo estuve aquí en Cochabamba atendiendo varios temas de la delegación presidencial y por supuesto las colas que se habían armado en las puertas de las oficinas eran interminables, pero han trabajado nuestros funcionarios de tal forma de atender a la mayor cantidad de gente posible y de hacerlo de manera oportuna y con celeridad para poder despachar estos temas, porque entendemos que la ciudadanía ha estado con mucha preocupación sobre el tema que se ha ido suscitando respecto al tema laboral. Exacto, estamos volviendo al día 72, a muchas personas, algunas dirían no todo el país, ¿no?, al trabajo con esta cuarentena dinámica. De todas formas, hay personas que están muy inquietas, pero también hay que ser equitativo en esto. Las empresas también están pasando un mal momento. Sí, sin duda no hay que, hay que ver las dos caras de la moneda. Nosotros decíamos, sin empresa no hay trabajador y sin trabajador no hay empresa. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de preservar las fuentes de empleo. Obviamente, si hubiesen cometido abusos, arbitrariedades en el orden laboral, nuestro trabajo es generar las condiciones para que esto se restituya. Pero si vemos que del otro lado
hay un exceso de sensibilidad o de susceptibilidad también por parte de los trabajadores, ver la posibilidad de que esto se solucione. Hay que cuidar los empleos formales que tenemos, Miriam. Debemos tratar de preservar la mayor cantidad de ellos posible. Y junto al plan de reactivación que ha encargado a la presidenta Yanine Áñez y que está a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, como es Óscar Ortiz, debe incluso ir generando mayores fuentes de empleo para ir calmando, si se quiere, la situación de crisis que está propiciando el coronavirus en el país. Entonces acá tiene que haber mucha comprensión por todos los sectores para preservar el empleo que tenemos en el país. Justamente este aspecto, el de generar empleos para muchas personas que en este momento están en el área informal, digamos, y que igual han tenido un muy mal momento todo este tiempo. ¿Qué se les va a plantear hacer? Porque ya se informó que a partir de junio ya se podía dar empleo a varias personas. ¿Qué van a hacer con esto? Sí, bueno, en realidad estamos trabajando en la generación de empleo masivo y de impacto inmediato. ¿No? Que es una de las tareas inmediatas del plan de reactivación que pronto entrará en vigencia en el país. Estamos ajustando precisamente los últimos detalles para poder presentarlo. Yo soy parte de ese consejo que se ha armado en gabinete y estamos trabajando a marcha forzada, si se quiere, además con todos los tiempos encima para poder tener esto de manera inmediata. Se trata de generar la mayor cantidad de fuentes de empleo, ya lo habíamos explicado, en áreas específicas para fortalecer la salud, para mejorar los barrios y para llegar también a las comunidades rurales. Se trata de un plan de empleo que pretende articular todos estos elementos de tal forma de hacer coincidir la creación masiva de empleo con el desarrollo de las comunidades, de los barrios y el fortalecimiento del sector salud. Ya pronto lo estaremos presentando, estamos, como le decía, afinando los últimos detalles, estamos poniéndonos todos los ministros a disposición de este plan para poder tenerlo pronto y ya vayamos generando esta reactivación tan esperada por todos. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, le mando un abrazo, espero que siga disfrutando de buen clima, por lo menos en el día en Cochabamba. No, le agradezco Miriam por la oportunidad, te deseo lo propio. Muchas bendiciones y hasta otra oportunidad. Gracias, muy buena. Atención porque hay mucha información y estas son las 3 que también debes saber. Tres pasajeros de BOA dan positivo al COVID-19. No se cumplió protocolos de bioseguridad en vuelo solidario, desde Beni hasta La Paz y Cochabamba. En Minneapolis, refugiados africanos que partieron a América en busca de su sueño realizaron eventos organizados en homenaje a George Floyd. La tasa más alta de refugiados per cápita en Estados Unidos alberga al 2% de la población estadounidense. Estado de emergencia en El Salvador por tormenta Amanda, que deja al menos 14 muertos. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dijo que las lluvias dejaron en las últimas horas hasta 400 milímetros de agua. El contacto en directo. Atención porque hay nueva autoridad en Oruro, se trata del nuevo gobernador, nuestra compañera Janet Martínez, a quien saludo. ¿Cómo estás, Janet? Nos va a dar más información. Bienvenida, Janet. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todo el país. Y para hora 23 nos encontramos desde lo que son los ambientes de la gobernación, porque a pesar de la cuarentena, Oruro cuenta ya con una nueva autoridad departamental. Hablamos del doctor Edson Otzachoque, quien ha sido elegido el día de ayer por la noche, después de que la Asamblea Departamental haya decidido este nuevo cambio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Red Bolivisión. Por favor, para hora 23 denos a conocer, usted ya funge como primera autoridad departamental. Sí, buenas noches, estimada periodista. Bueno, a ver, un saludo a hora 23. Nosotros el día de ayer hemos sido elegidos como autoridad del departamento de Oruro. Creo que esta responsabilidad es grande, es de mucha responsabilidad, pero bueno, hay que encararlo, hay que ir adelante porque el departamento de Oruro así lo requiere. ¿Cuál se va a venir la primera tarea para el departamento de Oruro? A ver, una de las primeras tareas que eso teníamos en mente cuando éramos presidente de la Asamblea Departamental era poder, digamos, ver cuán factible es la compra de un laboratorio PCR para el departamento de Oruro, ¿no? Entonces, ya se ha encargado tanto a la parte jurídica, a la parte legal y a la parte de salud, algunos informes para que, bueno, si hay la factibilidad, si es
es factible, entonces se va, digamos, proceder con una compra, ¿no? Y si no es factible, bueno, entonces también dirá, ¿no? También quiero tener la información real de cuán certero es que este 15 de junio tengamos el laboratorio comprometido por el nivel central. Hemos visto que también ya en el transcurso de esta jornada se ha reunido con varias instituciones, principalmente con el CEDES. Doctor, ¿se va ya a tener todo el informe correspondiente para poder ya trabajar en esta cuarentena? A ver, el informe del CEDES es informe que nos da luces para poder enfrentar esta pandemia, poder ya complementar, porque nosotros no podemos cambiar de política, ¿no? En temas de salud, la política que se ha empleado, eso tenemos que seguir, ¿no? Si algo hay que mejorar y ajustar, vamos a hacerlo, ¿no? Creo que es un primer día, bueno, es un primer día que tal vez va a haber muchos, pero el compromiso es de trabajo porque creo que la ciudadanía eso espera de sus autoridades. Muchísimas gracias, señor gobernador. Bien, Miriam, este es el panorama entonces en la ciudad de Oruro. Al momento ya tenemos varios casos de COVID-19 en menos de 48 horas. En todo caso, se han incrementado alrededor de 24 casos. Es el primer día de cuarentena dinámica y tenemos ya autoridad departamental nueva en el departamento de Oruro. En todo caso, este es el panorama entonces desde la ciudad de Oruro. Yo retorno con usted, Miriam, a este Estudios Centrales. Gracias, querida Janet. Esperemos realmente que llegue, como dice el nuevo gobernador en Oruro, este laboratorio el próximo 15 de julio. Son 4 los departamentos que todavía están en cuarentena rígida: Santa Cruz, Beni, Potosí y Tarija. Vamos a una pausa. Importa el color que tengas, serás bienvenido. Como le dijimos al comienzo, hoy es el día 72 de la cuarentena en Bolivia. Si bien son 5 departamentos que han ingresado en la cuarentena más flexible, en esta cuarentena dinámica, hay 4 que todavía están en confinamiento. Y es complicado porque la situación económica también está preocupando a muchas familias que ya no tienen siquiera para solventarse la alimentación. Quienes tienen que pagar alquiler, imagínense el problema que tienen, ¿no? Entonces, hay que hablar justamente de la parte económica, tanto familiar como también por parte del gobierno. Para eso estamos hoy acompañados del empresario don Samuel Doria Medina para conversar justamente de las medidas económicas. Don Samuel, antes que nada, buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, y buenas noches a toda su audiencia. A ver, cuénteme, el gobierno sí ha lanzado varias medidas económicas para salvar, digamos, este tiempo de cuarentena. Obviamente han ayudado en cierta medida, pero no han sido totalmente salvadoras en muchos casos. A ver, Miriam, yo te comento de que hemos sacado una publicación sobre estas 10 medidas económicas que se han tomado en la pandemia, motivado porque me escribió alguien en las redes sociales y me dijo ¿qué debería leer para conocer la historia económica de Bolivia? Entonces, pensando que hay hitos en la historia económica como la hiperinflación, el 21.060, después la reactivación, después el boom de las materias primas, yo creo que las 10 medidas económicas en la pandemia van a ser también motivo de estudio hacia adelante. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque con estas medidas hemos podido resistir 70 días, 10 semanas prácticamente parando la economía sin trabajar. Entonces el gobierno ha tomado estas 10 medidas, como todos sabemos, los 3 bonos que han tenido un alcance a prácticamente toda la población. Se han rebajado tarifas, se ha postergado pago de impuestos, pago de créditos, se ha otorgado créditos a las microempresas, se ha otorgado créditos a las empresas medianas y pequeñas para pagar salarios. Entonces estamos a 10 semanas de la pandemia y si bien ha habido necesidades, ha habido mucha solidaridad en esta etapa,
hemos podido pasar esas 10 semanas con estas 10 medidas. Desde luego que no es todo lo que hay que hacer. Este año va a ser un año difícil en materia económica, pero yo creo que se ha atendido a los más vulnerables. Ahora habrá que atender, el gobierno, las autoridades económicas tendrán que atender puntualmente a los que han sido más golpeados, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en la cultura, la gente que trabaja en el turismo, la gente que trabaja en una serie de actividades que van a estar paradas más de 10 semanas. Entonces, ya será una atención más focalizada la que se hace, pero yo he querido sacar esta publicación para que se entienda cuál es la lógica de estas 10 medidas, cómo fue el contexto, qué es lo que pasaba, a qué estaban dirigidas estas 10 medidas que, como decía, seguramente se van a estudiar en el futuro en las universidades, como las medidas económicas de la pandemia. Exacto. Y al igual que en otros países que también han estado ayudando a su población, ¿no es cierto?, con la emisión de bonos para poder también colaborarles económicamente. A ver, veamos parte de estas 10 medidas que usted estaba señalando. Uno de ellos tiene que ver con el diferimiento de las deudas a los bancos, que, bueno, muchos se han quedado con la sorpresa tremenda de este diferimiento. Primero, el diferimiento de los impuestos. Se está beneficiando a 426.000 contribuyentes. Y en el diferimiento en el pago de los créditos en el sistema financiero, la sorpresa es que no va a ser que a partir de hoy quedan 6 meses para que puedan comenzar a pagar. Tiene que ser de aquí a 3 meses. En eso, Miriam, creo que es importante tener en cuenta de que el decreto, justamente cuando se emite el decreto que dice se posterga el pago de capital e intereses, por un periodo de 6 meses desde que comienza la emergencia. Y la emergencia comenzó en el mes de marzo, ¿no es verdad? Entonces hay que cumplir esos pagos. Otro reclamo que ha habido también es que en la reglamentación se ha dicho a las personas que reciben un salario en el sector privado o en el sector público, para ellos no hay diferimiento, ellos tienen que pagar sus obligaciones. Y eso tiene una lógica, ¿no? Porque si el Estado está haciendo un esfuerzo importante en pagar bonos, en pagar salarios, entonces también tiene que haber alguna obligación de las personas. Por ejemplo, si usted recibe su salario puntual en el canal, si usted recibe bonos por sus hijos que están estudiando, usted tiene que pagar rebajada la luz, el agua, el teléfono, y si usted tiene un crédito, si a usted no le ha variado su sueldo, tiene que pagar su cuota, ¿no es verdad? Lo mismo que se ha planteado que el no pago de impuestos no sea para las empresas grandes. Las empresas grandes tienen las espaldas suficientes como para pagar los impuestos, y se ha diferido el pago de impuestos para las pequeñas empresas, para los pequeños contribuyentes. Porque aquí creo que es muy importante señalar, el Estado es como una gran empresa, una gran institución que tiene ingresos, y sus principales ingresos son los impuestos, y tiene gastos, son los salarios al personal de salud, de la policía, Fuerzas Armadas, maestros, una serie de gastos que hace el Estado. Entonces, yo he escuchado en este último tiempo que dicen, no, que rebajen los impuestos, que no se paguen impuestos, y que paguen bonos, que den créditos. O sea, tenemos que entender también que si el Estado no tiene ingresos, difícilmente va a poder dar pago de salarios. Solamente para tener una idea de la magnitud que tiene el Estado, cada mes el sector público tiene que pagar salarios a 530,000 personas por 3.200 millones de bolivianos. Entonces, imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas cuando va llegando fin de mes, tiene que pagar salarios, y si no se paga impuestos, si no se paga a las empresas,
eso no sería sostenible. Lo interesante es, como se demuestra en esta publicación, que estas medidas se han tomado con financiamiento. Exacto. De todas formas, dentro de este grupo no se está tomando en cuenta a quienes usted ha mencionado hace un instante, a la gente que está en la cultura, en el arte, en la parte de deportes, en la parte de hotelería y turismo también, porque ellos sí, no van a poder pagar de aquí a 3 meses, va a ser un poco complicado, todavía se les está cortando la posibilidad de salir a trabajar por esta emergencia que tenemos. Veamos otro cuadro, por favor, de estas 10 medidas que usted ha apuntado y que tienen que ver también con, bueno, esto del bono familia, la canasta familiar, el bono universal, que sí, como le dije en un principio, ha colaborado en cierta medida a las familias. El siguiente cuadro, por favor. Tenemos también el plan de emergencia del apoyo al empleo salario. Y aquí es donde la población está esperando que el gobierno dé de una vez todas las ideas que tiene, las sugerencias, y también que ponga en práctica lo que había anunciado la presidenta. Efectivamente. Además de esas medidas, la 10ª creo que es la que vamos a tener el la plan de posibilidad creación. De ver, ¿no? Es el plan de creación de empleo. Exacto. Porque sí, en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a ver que seguramente muchas empresas que no tienen trabajo, usted mencionaba turismo, hotelería, que van a estar paradas más meses. Seguramente van a reducir personal, ojalá que sea temporalmente, y para esas personas que tengan otras alternativas de trabajo, de empleo. Yo decía que ojalá el gobierno, de manera simbólica, el primer proyecto que haga es hacer el alcantarillado de Trinidad, que es increíble, pero en el siglo XXI uno va por las calles de Trinidad y las aguas servidas circulan por la calle, no hay un alcantarillado como hay hace cientos de años en el resto del país y del mundo. Ojalá que la primera obra sea justamente para precautelar la salud de los trinitarios, terminando el alcantarillado sanitario de la ciudad de Trinidad. La verdad es que es justamente esa población a la que en este momento hay que comenzar a ayudar, ¿no es cierto? Con este plan de creación que el gobierno, como nos anticipó el ministro de Trabajo, lo siguen diseñando, siguen pensando, siguen analizando qué van a hacer para poder colocar a tantas personas que hoy en día, don Samuel, están siendo despedidas de sus fuentes de trabajo, porque también las empresas no han podido solventarlas por justamente esta cuarentena. Efectivamente, este año este fondo de empleo va a tener que darle esa solución, esa alternativa a las personas que no tengan trabajo, hasta que la actividad económica vuelva a sus niveles anteriores y se contrate nuevamente en los sectores que trabajaban. Pero tiene que haber una serie de obras simples para que sean rápidas para absorber esa mano de obra. Ahora, hablemos de la población vulnerable, por favor, ese cuadro que tenemos para ir analizando con don Samuel, el bono y la población vulnerable. El bono universal ha llegado también a los pueblos indígenas y, por supuesto, entre toda la población, a trabajadores informales, domésticos, población rural, mujeres y jóvenes, estratos de ingresos bajos. El bono familia ha cubierto las necesidades de personas en situación de calle, indocumentadas, migrantes y también trabajadores informales en el sector rural, estratos de bajos ingresos y mujeres. Y la canasta familiar, como lo sabemos, a mujeres, discapacitados también y a la población adulto mayor. Estos bonos continúan todavía pagándose en nuestro territorio, don Samuel. Efectivamente, Miriam, hay algunas poblaciones en el área rural donde tiene que ir una banca móvil a hacer los pagos, o las Fuerzas Armadas en otros casos, que seguramente en este mes de junio se va a terminar de cancelar estos bonos en el área rural. Y también en las ciudades posiblemente algunas personas no han ido a los bancos porque había bastante gente, pero ya en este mes de junio va a disminuir bastante el flujo de gente estos días, seguramente por el pago de sueldos, rentas, pero conforme vayan pasando los días
va a haber más posibilidad de que las personas que no han cobrado puedan comprar sus bonos y tener un alivio por la disminución de ingresos en este tiempo. La verdad es que tenemos que pasar este tiempo, un poquito más de paciencia, como vamos señalando de hora 23 a la población. Paciencia incluso para usar el barbijo, ¿no es cierto, don Samuel? Porque cansa. Realmente queremos ya poder respirar tranquilos y poder también saludar con tranquilidad a la población. Sí, Miriam, una buena noticia solamente para este tema económico es de que la bolsa de valores siempre se adelanta a lo que va a pasar la economía. La bolsa de valores en el mundo cayó bastante cuando comenzó la pandemia, la cuarentena, y lo interesante es que la bolsa de valores ha empezado una recuperación importante en forma de una V ventilabial. Y lo que dicen los expertos económicos en el mundo es de que un buen augurio, porque habían otros que decían, no, esta crisis va a ser como una U, que vamos a estar mucho tiempo abajo antes de subir. Pero las bolsas del mundo cayeron y han recuperado gran parte como un anticipo de lo que podía ser. Y claro, estamos en todo el mundo en estos momentos tomando nuevamente la actividad económica con las medidas de protección, de distanciamiento social, y yo creo que esta semana especialmente nos está pasando a todos, ¿no? Es como cuando una persona ha tenido el brazo enyesado, la pierna enyesada, le sacan el yeso y uno es temeroso de apoyar, de caminar, porque teme que se pueda volver a romper, teme a que le pase algo. Así hemos salido después de 10 semanas a la actividad, a las calles, a la oficina, y la gente está muy cuidadosa. Esperemos que eso se canalice en utilizar las medidas de bioseguridad. El barbijo me ha preocupado porque he visto algunas personas en la calle sin barbijo, seguramente el 95 o 97% con barbijo, pero todavía algunos sin barbijo, y hemos visto en los medios que ha habido algunos lugares de aglomeración. Entonces esperemos que eso se vaya corrigiendo en los próximos días, porque si no, la tasa de contagio sube, ¿no? Y bueno, va a seguir subiendo, eso es evidente, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que va a bajar también, don Samuel. Por si acaso, para quienes no lleven el barbijo, hay una multa de 250 UFBs, por si acaso. Y para ir cerrando, ¿ha escuchado lo que ha dicho el ministro Arias? Sí. ¿Algún comentario? No sé, tal vez una persona que no tenga la higiene frecuente. Exacto. Puede ser una complicación el uso de barba o de... Pero sería lo mismo con el cabello, ¿no le parece, don Samuel? Sí, yo creo que Iván Arias está bien que recomiende uso de barbijo, distanciamiento, pero ya que no se quiera meter cómo es el pelo o la barba de una persona, porque ya me hace recuerdo cuando en la época los militares no querían que se use el pelo largo. Eso es una libertad personal y creo que ahí las autoridades no tienen que meterse. Como usted dice, tiene que ver mucho con la higiene, y en este caso hay que nomás tener las medidas de higiene necesarias. Gracias, don Samuel, por haber hablado con nosotros esta noche. Buenas noches, Miri. Gracias por visitarnos. Y enseguida estaremos hablando con don Enrique Bruno en Santa Cruz para ver cómo están tomando este tiempo de la cuarentena rígida en Santa Cruz, porque Santa Cruz aún no entra en la dinámica. Estos últimos días ha ido creciendo la cantidad de contagiados en todo el país, y Santa Cruz sigue concentrando la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19. Vamos a hablar justamente de este tema con Enrique Bruno, que es especialista en emergencias allí en el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, don Enrique? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema que tanto nos preocupa a todos los bolivianos. Exactamente. Bueno, lo primero, la ciudadanía se ha quedado con los crespos hechos porque también querían ya salir en esta cuarentena dinámica, flexibilizar un poco la medida a partir de hoy, pero no, todavía se quedan en confinamiento, ¿no es cierto?, un tiempo más debido a la cantidad de casos que tienen. Queremos saber cómo está la capacidad hospitalaria que tiene en este momento Santa Cruz. Bueno, realmente hay una gran preocupación, Miriam, porque la cuarentena ha sido muy prolongada y la cuarentena tenía momentos importantes que era dar el tiempo y preparar no solo los sistemas de salud para el momento que toque abrir y dar las condiciones para salvar la mayor cantidad de vidas, sino también preparar a toda la ciudadanía para poder conocer cuáles deben ser las medidas de bioseguridad y cómo vivir dependiendo del tipo de trabajo que ellos van desarrollando. Entonces todo ese trabajo en estos más de 70 días que han pasado se debió haber posicionado sacando normativas, sacando protocolos por área de cómo convivir, y eso no se ha hecho como se debería. Entonces ahora nos hace, obviamente, en este momento entrar en una situación donde ya no se puede seguir sustentando una cuarentena y no se preparó el escenario. Continuamos teniendo muchas falencias en el nivel hospitalario, un déficit de capacidad, con falta de equipos, falta de respiradores, y algo tan importante, Miriam, que es también la falta de información de lo que está pasando realmente en la cantidad de personas que están infectadas. No se están haciendo la cantidad de pruebas que se deberían hacer en todo el país, en Santa Cruz al menos, para conocer realmente cuál es la cantidad de gente que ha sido afectada. Ahora veíamos en el Beni un gran esfuerzo que se hace con 800 personas desplazadas para poder identificar cuáles personas tienen síntomas, pero no nos olvidemos que el 80% de las personas que se infectan no demuestran ningún síntoma. Entonces no es la manera correcta de poder detectar cuánta gente está infectada es haciendo una prueba correcta con los reactivos adecuados para poder identificar y poder saber actuar con qué personas hay que activar todo un procedimiento para cuidarnos. Entonces es algo vital. Otra de las cosas, Miriam, también aprovecho a decirte que si bien hemos pasado ya más de 70 días, nunca es tarde. Siempre desde un principio nosotros hemos recomendado hacer un comité de crisis multiinstitucional y también multiprofesional. Hemos visto que al final se activó un comité de crisis en el sector salud, el COE coordina con algunas instituciones, pero no es suficiente. Es necesario que ellos realmente hagan una convocatoria aún mayor, porque la planificación de esta emergencia no es a corto plazo, es a largo plazo hasta que exista realmente una vacuna o ya un tratamiento mucho más efectivo que nos ayude a salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces tenemos que convivir en este escenario y tenemos que escuchar a todos los sectores haciendo conjuntamente con un plan económico. Y otra de las propuestas que tenía que ser acompañado por el comité de crisis es también poder hacer una reingeniería al POA en base a todos los proyectos por sector que se puedan generar de este comité, porque hay muchos proyectos que no se van a poder llevar a cabo en nuestro país y se tiene que priorizar realmente la salud y la concientización de toda la población, que son dos pilares fundamentales para poder convivir con este escenario, esta pandemia que aún no va a terminar. Lamentablemente, Miriam, se vienen los momentos más difíciles, los momentos más duros, por eso toda la ciudadanía tiene que entrar en conciencia y dependiendo de su labor, el tipo de laboral que tenga, hay que cuidarse de diferentes maneras. Unos van a tener que ser mucho más estrictos que otros. Pongo ejemplo, la gente que sube al transporte público, el cuidado que va a tener que tener de acceder, porque ya con tanto movimiento que hay en el transporte público, las manijas, todo lo que son la desinfectación que tiene que haber permanente en ese lugar, realmente son lugares vulnerables. Entonces vamos a tener que educar a toda la población para que todos podamos superar esta pandemia. Evidentemente entiendo el temor que usted tiene como autoridad y lo que ha señalado en primer término, la falta de pruebas. Este es un problema que tiene absolutamente todo el país, no solo Santa Cruz, ¿no es cierto? En La Paz igual estamos con esa enorme duda de saber
si la cantidad oficial que nos dan de la cifra de contagiados es realmente la que debe ser o es que tenemos más, pero no lo sabemos ni lo vamos a saber mientras no nos lleguen las pruebas que deberíamos tener en una cantidad determinada para ir evidentemente testeando persona por persona y de una vez descartar aquellos casos que son los asintomáticos. Así es, Miriam, esto es algo muy importante, porque si nosotros no vamos detectando la cantidad de casos, no podemos seguir haciendo los procesos de aislaciones para cuidar a las personas más vulnerables. Entonces, hacer acciones de visita, vuelvo a poner nuevamente lo que se hizo en el Beni, es totalmente errado, porque ponen también en riesgo, obviamente, por los acercamientos que hacen con tanta población al mismo tiempo, sin seguir quizás las normas correctas que se pueden tomar, igual viene a ser vulnerable, que no tienen sentido. Si no se hace una prueba con los reactivos, no sirve de absolutamente nada ir a visitar casa por casa. Pero de todas formas hay una sintomatología determinada, ¿no es cierto? Y eso también puede ayudar. Somos un país que no tiene la posibilidad en este momento de tener todas las pruebas a disposición. Sí, sin ninguna duda, pero como le comentaba, miren, el 80% de la población es asintomática que se infecta. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto de gente que está nuevamente infectando a otros sectores de la población, y esa es la preocupación. Lo hacemos como una observación constructiva porque siempre tenemos que ir aprendiendo de los errores para poder hacerlo mejor. Esto tenemos que solucionarlo entre todos. No solamente se trata de nuestras autoridades, de todos los diferentes niveles de gobierno, se trata de la ciudadanía. Tiene que entenderse la ciudadanía que la responsabilidad de cada uno es sumamente importante porque pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de su familia, de sus seres queridos, de personas vulnerables. Por eso la concientización es sumamente importante. Ahora se deberían activar todos los mecanismos televisivos, radiales, para poder concientizar, educar, porque una vez que se abra la cuarentena, que ya no se va a poder sustentar, vamos a poder tener que interactuar y vamos a tener que conocer cómo cuidarnos, cómo protegernos. Miriam, es algo muy importante. La cuarentena ha sido muy prolongada en nuestro país y ya está teniendo otro tipo de consecuencias también en la convivencia. Exactamente, ha traído muchos más problemas que el tema de salud y eso lo estamos viendo diariamente por toda la información que estamos recibiendo. Y además a nivel mundial también, que esta cuarentena ha causado muchos más problemas que el tema de salud. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y quizás un pedido a todas las autoridades de salud. Habría que ir discriminando realmente sectores por sectores, ciudades por ciudades, para no meter a todos en la misma bolsa. En el caso de La Paz, por ejemplo, decir que ¿quiénes son de La Paz, ciudad, municipio? ¿Cuántos son en la ciudad del Alto, en el municipio del Alto? Lo mismo en Santa Cruz. ¿Cuántos casos positivos tienen en Santa Cruz? ¿Cuántos casos positivos en Montero? Y así en diferentes lugares. Porque cuando tenemos un número global, es como para aterrorizarse, ¿no es cierto? Y la verdad, en esto yo creo que hay que mantener mucho la calma, bajar realmente el miedo con relación a este bicho que finalmente en diferentes partes del mundo ya hay incluso personalidades y presidentes, autoridades que dicen que no deberían haber entrado en cuarentena para enfrentar este COVID. Pero bueno, así estamos en el país. Gracias por haber hablado con nosotros. Solamente, Miriam, antes de terminar, complementar lo que usted decía, las cuarentenas solo tenían que cumplir un objetivo, que era prepararnos. Claro. Las cuarentenas las hacen mucho daño, no son recomendadas en ninguna parte del mundo, ahora ya conociendo los errores, así que deseamos que todo salga para adelante con el apoyo de toda la ciudadanía. Vamos a superar como bolivianos. No se miden tantos en la cifra porque también, según estadísticas, el 80% de la población del mundo corre peligro de infectarse, entonces va a ir subiendo esto hasta que se llegue a un momento donde hay una gran cantidad de la población infectada y de ahí recién va a empezar a descender. Cuidémonos y sigamos cuidando a nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias, Miri. Igualmente, que le vaya muy bien. Tenemos información importante desde Chuquisaca, nuestro contacto en directo. El contacto en directo. Estamos ya con nuestra querida Marcela Zuleta porque tiene información importante. ¿Cómo estás, Marcelita? Muy buenas noches. Nueva fase en esta cuarentena. Cuéntame. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Estamos junto al jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, el doctor Johnny Camacho, y presidente también del Comité Científico. Doctor, hay una preocupación. Hoy ha regido la cuarentena dinámica, pero se advierte que la población no está asumiendo lo que es las medidas de bioseguridad.
Bueno, sí, estamos muy preocupados porque hay varias normas a nivel nacional que han levantado la emergencia sanitaria, normas a nivel departamental y a nivel municipal que han hecho de que la población entre en cuarentena dinámica, pero lamentablemente decir todo aquello que se ha desbordado. Y el día de hoy hemos podido evidenciar que la población en la ciudad de Sucre especialmente ha irrumpido en las calles desordenadamente, con conglomeraciones, y Dios no quiera, pero de aquí a 2 o 3 semanas vamos a seguramente tener los resultados de estas acciones directamente que traen lo irresponsable, pero también que definitivamente se iban a poner en riesgo a mucha gente. El riesgo, doctor, está también en los vuelos que ahora se van a habilitar a partir del miércoles, de personas que van a llegar del interior y también del área rural. Así es, definitivamente cuando hay movilización de gente de un departamento a otro, donde la situación epidemiológica es diferente, en este caso Chuquisaca va a ser definitivamente la agredida porque mucha gente de otros departamentos donde hay circulación activa del virus van a llegar acá con la probabilidad de que ellos sean portadores asintomáticos y que definitivamente empiecen a diseminar el virus. En ese sentido estamos viendo de tomar las medidas correspondientes, pero sin embargo necesitamos de mucha logística para poder cumplir este tema. Por eso en algún momento decíamos, a veces el costo institucional de una cuarentena dinámica es mucho mayor al costo directamente en una situación de cuarentena rígida, porque obviamente las medidas que tienen que asumir las instituciones tienen mucho mayor costo. Sí, doctor, Sucre no está preparada, faltan muchas cosas en el ámbito de las salas y también de la población. Definitivamente, no tenemos los hospitales funcionando. Y lo otro es que definitivamente no tenemos protocolos en las diferentes instituciones que respalden directamente un retorno, en este caso, una movilización de gente al interior de las instituciones. Muy bien, ahí está pues Miriam. Hay preocupación de las autoridades en salud al respecto de lo que significa el tema de la población que no está admitiendo o asumiendo lo que significa esta cuarentena dinámica, pero con medidas de bioseguridad. Y también el tema de los viajes, ahí puede haber un riesgo de que los casos se eleven estrepitosamente. Ese es el panorama, retorno contigo. Gracias, Marcela, entendemos realmente la preocupación. De todas formas, una vez más, ¿qué les digo? En algún momento vamos a tener que agarrar el bicho, esperemos que no nos enfermemos. Ese es el asunto, ¿no es cierto? El tema de la inmunidad de rebaño también es un tema que tenemos que asumirlo todos, pero responsablemente. Por eso se habla del distanciamiento social, se habla de la utilización de barbijo. Siempre lleve su alcohol, por favor, en la mano. Por ahí se le ocurre tocar algo para poder desinfectarse. Hay que tener un poquito de responsabilidad, pero también tranquilidad en esto. Vamos a ver enseguida cómo ha sido este primer día de cuarentena dinámica en la ciudad de La Paz. Quiero decirle, mucha gente con tranquilidad ha salido, sí, con todas sus medidas de seguridad, pero saben, tranquilos, felices, porque nuevamente están volviendo a la batalla, como debería ser siempre. A ver, enseguida más información. A ver, primer día de la flexibilización de la cuarentena dinámica en La Paz. Vamos a conversar con don Sergio Siles, secretario municipal de Desarrollo Económico. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo a toda la teleaudiencia. A ver, una relación o qué sé yo, un análisis de este primer día. Bueno, este primer día de reactivación de las diferentes actividades económicas, primero que lo debemos dividir en función a los rubros, cada cual con sus características. Estamos hablando de las actividades económicas en general, donde entran las tiendas de barrio, las tiendas de ropa, las ferreterías, los restaurantes, por supuesto. Por otro lado, tenemos el comercio en vía pública, con sus propias características, y también los centros de abasto que han empezado a funcionar al 100% de su capacidad. Me refiero con esto que además del expendio de alimentos de primera necesidad, también han podido ofertar ya los productos de abarrotes generales, ropa, textiles de igual manera, así como también
la activación de sus comedores populares. Exactamente. Por lo que hemos visto, a ver, ¿en qué ha habido un poquito de problema? En la movilidad, pero no en el sentido de mal servicio, sino que como las movilidades tenían que ir con un determinado número de personas, había muchas que se quedaban fuera, ha habido largas filas para tomar minibuses, largas filas para tomar también el teleférico. Ahí es donde se ha visto algo de problema. Evidentemente, ¿no? Todo esto en función también a los diferentes horarios que se han fijado. De hecho, que cada sector, la empresa privada, el sector público, los mismos gremiales, mercados que tienen horarios diferenciados, por supuesto que también han estado lidiando con el tema del transporte. Y como tú mencionas, principalmente estas aglomeraciones se han visto al final de la jornada, a pesar de que inclusive nosotros como Gobierno Municipal de La Paz, en las últimas horas habíamos emitido un decreto municipal en el cual se establecen diferentes parámetros para que en especial el sector privado pueda jugar con turnos, pueda tener mucha más flexibilización con el objeto de no generar esta aglomeración, con el objeto también de dar espacio a sus trabajadores para que puedan retornar a sus hogares de manera oportuna y, reitero, sin generar aglomeración. Entendemos, por supuesto, que es un proceso de adaptación, es un proceso también de conocer los horarios, acostumbrarse a los mismos y que esperemos que en los próximos días se pueda superar. Exacto. ¿Qué ha visto en la calle usted cuando ha salido? ¿Qué ha notado en la población? Bueno, primero que hemos operado con diferentes inspecciones, diferentes mecanismos desde tempranas horas de la jornada. En el caso de mercados y comercio en vía pública, hemos estado presentes desde las 6 de la mañana con más de 200 funcionarios en el territorio que nos hemos dedicado a cubrir principalmente los lugares más conflictivos. Me refiero al macrodistrito Max Paredes, con el Tejar, con las Mañaneras, Aires, con el Justus, lógicamente la Graneros y otros lugares que circundan este macrodistrito, así como también en el centro, que básicamente domina lo que es San Francisco, lo que es la Mariscal Santa Cruz, el Prado, Miraflores también, la parte de la avenida Bush, así como también la Plaza del Bicentenario, encontrándose por un lado una activación relativa de parte del comercio en vía pública. Recordemos que se ha establecido de que el 50% pueda salir un día y 50% el otro, pero además diferenciándose por colores rojo, verde, poniendo banderas u otros distintivos, y que hemos visto de que este sector se ha dedicado principalmente a poder acomodar sus puestos, a terminar de pintar, a terminar de señalizar. Sin embargo, hemos podido observar una gran cantidad de comercio ilegal, que, como hemos podido ver en las últimas semanas, se había sentado en diferentes puntos de la ciudad, principalmente comercializando productos de primera necesidad, los cuales, por supuesto, dada ya una cuarentena de tipo dinámica, ya no corresponde poder promover este tipo de asentamientos ilegales, en el entendido de que ya tenemos un horario totalmente diferente, los centros de abasto están funcionando al 100%, los supermercados, tiendas de barrio, micromarkets, etcétera, están al 100% de su capacidad y, por supuesto, no corresponde tener estas activaciones, por lo cual el trabajo se ha enfocado principalmente en hacer el retiro de este comercio ilegal, identificándose aproximadamente más de 300 comerciantes retirados a lo largo de la jornada en diferentes lugares. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque de todas formas también son personas que no han podido trabajar en lo que anteriormente hacían y están cambiando en este momento de rubro por la necesidad. No necesariamente. Básicamente muchos de ellos son comerciantes que van rotando en realidad en la comercialización de diferentes productos que, sin embargo, reitero, no tienen una patente única municipal. No es gente que ha aparecido producto del desempleo, producto de que no estaban activándose diferentes rubros, sino principalmente que han aprovechado la oportunidad justamente de la oferta de productos de primera necesidad para colocarse en diferentes lugares. Pero reitero, ya no estamos en una figura en la cual el abastecimiento está limitado, restringido por el número de carnet o por un horario que solamente podías realizarlo hasta mediodía, sino por el contrario, ahora tienes inclusive la variable de que
puedes hacer el uso de transporte público o inclusive el uso de transporte privado de manera irrestricta. Por lo cual, y objeto también de reordenar la ciudad hoy por hoy, continuaremos con estos operativos y en caso ya de encontrarse la reincidencia tendremos que proceder al decomiso de los productos que ofertan estos comerciantes ilegales. Bueno, ni modo. Bueno, primer día, vamos a ver cómo vamos los siguientes días, pero lo que sí yo he notado es ya algo de alegría y tranquilidad de la población y eso también es importante, don Sergio. Gracias por haber hablado con nosotros. Definitivamente, muchas gracias. Que le vaya muy bien. COVID-19 en el mundo. En medio de los avances, las investigaciones, ya hay una pastilla, un antiviral que está sacando Rusia, pero también en Hong Kong han creado un desinfectante capaz de mantener limpia toda superficie del COVID-19 durante 90 días. Vamos a ver. Investigadores de una universidad de Hong Kong dicen que han desarrollado un recubrimiento antiviral que podría proporcionar 90 días de protección significativa contra bacterias y virus como el que causa la enfermedad del COVID-19. El revestimiento llamado MAP1 ha tardado 10 años en desarrollarse y puede pulverizarse en superficies que son utilizadas frecuentemente por el público, como botones de los ascensores y los pasamanos, según los investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Estos lugares se tocan con frecuencia y al mismo tiempo sirven como un medio muy eficaz para la transmisión de enfermedades. No es tóxico y es seguro para la piel y el medio ambiente, según los investigadores, tras las pruebas clínicas realizadas este año en un hospital de Hong Kong y en un hogar para ancianos. El recubrimiento fue aprobado para uso oficial y público en febrero y llegará a las tiendas en Hong Kong el próximo mes, con la ayuda de una organización benéfica local. Este revestimiento no tóxico ya se ha rociado alrededor de los hogares de más de 1,000 familias de bajos ingresos en la ciudad. Se da cuenta, cada vez hay más investigaciones, más resultados positivos, antes que esperar la vacuna que no sabemos ni siquiera qué cosa le ponen porque no nos avisan, ¿no es cierto? ¿Qué elementos tendrán las vacunas? En Rusia, le decía, también han sacado ya el Avifavir, que es un antiviral capaz de combatir al COVID-19. Así es que tengamos esperanza, salga mañana protegido, por favor. Es un tiempo más que tenemos que protegernos del COVID-19 y luego ya estaremos felices y contentos mirándonos directamente a la cara sin llevar el barbijo. Gracias como siempre. Que vaya muy bien. Buenas noches.